Bueno, pues muy buenas tardes. De parte del EFIL, les damos la bienvenida a la mesa 8 titulada Bilingüismo. Primeramente voy a presentarles a nuestras ponentes, que nos acompañarán el día de hoy, y voy a leer un poco sobre ellas, ¿no? Primeramente, hablaré de la maestra Adriana Arolubiano, quien es licenciada en Lengua y Literaturas Modernas, Letras Alemanas y maestra en Literatura Comparada por la UNAM. Es profesora de tiempo completo en el Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras en la misma universidad, donde imparte los seminarios de didáctica de la lengua y la literatura. De 2016 a 2018 fue integrante de la Comisión Evaluadora de Lenguas. Por encomienda del rector, fue la primera directora de la UNAM Alemania, Centro de Estudios Mexicanos, en la Universidad Libre de Berlín. Desde octubre de 2020 es corresponsable del proyecto PAPID, Enseñanza de Lenguas, Literatura y Teatros Aplicadas, investigación transdisciplinar e intervención social en tiempos de pandemia, iniciativa del Seminario de Literatura Aplicada. Es presidente de la Fundación Dietrich Rall, asociación sin fines de lucro que desde 2017 estimula el intercambio de saberes en el área de las humanidades entre México y los países de lengua alemana. Su presentación es conjunta. También participó la doctora Lourdes Domínguez Gálvez, quien no podrá estar presente, pero ella es licenciada en Letras Modernas Inglesas, maestra en Enseñanza Superior y doctora en Pedagogía. Es profesora del Colegio de Lengua y Literaturas Modernas Inglesas desde 1990. Ha sido invitada a dar talleres de didáctica de la lengua tanto en universidades estatales en México como en Medellín, Colombia, y recientemente en la Universidad de Hong Kong. Procedo a leer la semblanza de la segunda participante, que es la doctora Rosester Delgadillo. Con ella, de hecho, vamos a abrir la mesa. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, tiene estudios de maestría en Lingüística Aplicada y un doctorado también en Literatura por la UNAM. Es profesora titular C de tiempo completo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, donde imparte cursos de español en los distintos niveles. Participa en el programa relacionado con la formación y actualización de profesores para la enseñanza del español como segunda lengua y lengua extranjera. Participó como tutor en la maestría en educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Ha participado como tutora en varios diplomados en línea, como el de actualización en lingüística aplicada a distancia para profesores de lenguas, ALAD, y en el programa de posgrado especialización en la enseñanza del español como lengua extranjera a distancia, del cual además fue coordinadora. Ha ocupado varios cargos académico-administrativos. El más reciente fue secretaria general del CEPE. Es autora y coautora de materiales para la enseñanza del español como lengua materna y como segunda lengua. Ha dictado varias ponencias en foros nacionales e internacionales y publicado varios artículos relacionados con la enseñanza del español como segunda lengua y o extranjera en revistas nacionales y extranjeras. Ha coordinado y participado en el desarrollo de los proyectos, el aparato fonador humano tercera dimensión y el material multimedia El Español a través de la cultura mexicana. Actualmente es responsable del proyecto PAPIT, enseñanza de lenguas, literatura y teatro aplicados, investigación transdisciplinaria e intervención social en tiempos de pandemia. Sus líneas de investigación son el diseño de materiales, el bilingüismo, el diseño curricular y la literatura aplicada. Entonces, bueno, les reitero, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la comunicación justamente de la doctora Rosester Delgadillo y posteriormente iremos con la maestra Adriana Arolubiano de Ral para que al final, si gustan, dejamos un margen para preguntas, ¿vale? Entonces, le cedo la palabra a la doctora Rosester, quien el día de hoy va a presentarnos su ponencia titulada Caracterización de la comprensión de lectura en personas bilingües. Entonces, le cedo la palabra, doctora.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora, a la maestra Ral, Adriana Ral, y también a todo el comité por haber aceptado esta presentación. Realmente a mí me interesa mucho este trabajo porque es la primera vez que en la Facultad de Filosofía y Letras, quizá en otros momentos, pero recientemente se ha trabajado ya mucho con el aspecto de la enseñanza de lenguas. Creo que es muy importante subrayar esto. Y todavía cuando yo me recibí, siempre se nos pedían dos idiomas, y era a nivel de comprensión de textos. Ahora también ha cambiado un poco esta perspectiva y pues también ya se hace otro tipo de trabajos, sobre todo con las 4 habilidades. Este trabajo de caracterización de la comprensión de lectura en personas bilingües se refiere principalmente, déjenme ver si puedo darle paso a esto. Bien, sabemos bien que en la adquisición de segundas lenguas en adultos existe una variedad de estudios relacionados con el conocimiento, adquisición y uso de las dos lenguas en el hablante bilingüe. Haugen afirma que el bilingüismo puede darse en distintos grados, comenzando en el punto donde el hablante de una lengua puede producir oraciones completas, significativas en otra lengua. A esta noción de continuidad, McNamara añade que se deben considerar las distintas habilidades, aunque sea a un nivel mínimo, en su segunda lengua. Kroll y de Groot consideran bilingües a todos aquellos individuos que usan de forma activa o intentan usar más de una lengua, incluso en el caso de que no hayan adquirido fluidez en la segunda lengua. Los bilingües también pueden mostrar, al igual que diferentes niveles de competencia, distintos patrones de uso para cada lengua, teniendo en cuenta las habilidades lingüísticas. Bien, la tendencia actual es entender el bilingüismo en términos de un continuum, en donde diferentes áreas lingüísticas pueden presentar distintas organizaciones y niveles de desarrollo psicolingüísticos. Ser bilingüe significa que se conoce más de un lenguaje y se opone a monolingüe. En las diferentes definiciones que se han propuesto, se requiere del conocimiento de las llamadas habilidades lingüísticas, escuchar, hablar, leer y escribir. Para efecto de la investigación de la cognición bilingüe, un bilingüe es alguien que sabe más de un idioma, independientemente de su capacidad para producir los idiomas, e independiente si los dos son hablados, escritos o de señas. Si bien la producción de lenguaje puede ser evidencia de conocimiento, no hay evidencia de que sea necesaria para el proceso de adquisición de nuevos conceptos. Conocer o aprender otro lenguaje puede, por supuesto, tener un efecto positivo en la cognición. Siguiendo a Susan Gass y Margot Gleo, aquí consideramos el término bilingüe como alguien que está aprendiendo una segunda lengua después de haber aprendido una primera lengua. Desde esta perspectiva, podemos referirnos al término bilingüismo al proceso de aprendizaje de la lengua meta, así como al resultado del producto de ese aprendizaje. Claro, tenemos que pensar en primera instancia en qué es aprender una segunda lengua y a qué nos referimos con la adquisición. Ana Isabel Blanco nos dice que en el
que se apoya la adquisición de una lengua extranjera empieza precisamente con ese proceso de aprendizaje. Es una sucesión de estadios por los que el alumno tendrá que ir pasando para conocer, interiorizar y utilizar las normas que conforman ese todo complejo que configura una lengua como instrumento de comunicación. En ese proceso va adquiriendo una serie de herramientas gramaticales, léxicas, funcionales y culturales, y va desarrollando sus estrategias de aprendizaje y comunicación, lo que le permite aumentar su competencia comunicativa. Entonces, como profesores, lo primero que tenemos que hacer es conducir a nuestros estudiantes hacia la conceptualización y formulación lingüística, la selección u ordenación de las unidades que conforman el mensaje, y esto obviamente nos lleva a un paquete de información. En ese sentido, nosotros como profesores partimos siempre de un input, que es la información lingüística y cultural que se le proporciona al estudiante a través de la lectura. A partir de ello, tenemos diferentes fases de conceptualización y formulación lingüística. Tenemos todo un procesamiento de la información. Además, requerimos de procesos de selección u ordenación de las unidades que componen un mensaje. Por supuesto, todo esto nos lleva a la comprensión y a la interpretación de textos. Bien, como decía entonces, la actividad neuronal, el trabajo a nivel de la neurolingüística, todo ese análisis que se hace, tiene que ver mucho cómo funciona nuestro cerebro. Entra el paquete de información, entra el hipotálamo y de ahí empieza todo ese proceso unido por las neuronas, que son las que van transmitiendo la información a través de procesos químicos y eléctricos que se activan por las enzimas. Y aquí tenemos el primer punto que yo presenté en mis objetivos, que es las representaciones neuronales involucradas en los procesos cognitivos del lenguaje. ¿Sí? Entonces, decimos que conocer o aprender otro lenguaje puede, por supuesto, tener un efecto positivo en la cognición. Aquí hago un señalamiento. En todas las investigaciones, en un inicio se decía que tener esa unión de dos lenguajes podía ser conflictivo para el desarrollo cognitivo, pero se ha demostrado finalmente que no. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como profesores es reconocer qué es lo más importante para nuestros estudiantes, cuáles son sus necesidades relacionadas con el entender o el producir el lenguaje. Por lo tanto, necesitamos también trabajar a partir de la observación de la interlengua. La interlengua, por supuesto, pues es muy importante llevar a cabo toda esta actividad. Sí sabemos que interlengua es todo un proceso en el cual se formulan suposiciones sobre las características y regularidades de la nueva lengua para descubrir las reglas y el funcionamiento de esta. Muchas veces el estudiante espera una retroalimentación de lo que se ha realizado. Por lo tanto, aquí hay un papel importante del profesor, que es dar retroalimentación a nuestros estudiantes. Bien, como les decía, todo el trabajo que se ha realizado en las diferentes investigaciones sobre el bilingüismo se apoyan principalmente en la psicolingüística y la neurolingüística, que han permitido dar respuesta a preguntas que se planteaban en torno al tema que nos ocupa, como ¿qué impacto positivo o negativo tiene el bilingüismo en la cognición y metacognición humana? ¿Qué nuevas necesidades lingüísticas está generando el tejido internacional de hoy en cuanto al bilingüismo? ¿Cómo responden los diferentes sistemas educativos frente a estos retos? Bien, entonces, todo este tipo de situaciones son las que tenemos que considerar. Anteriormente, en los cursos de formación, no se daba la importancia que tiene la neurolingüística o la neuropsicología.
en este sentido, todas las actividades y todo lo relacionado con lo cognitivo es fundamental. Desde cómo se procesa el lenguaje, ¿sí? Con el en el cerebro izquierdo y todo lo que hay atrás de este procesamiento de la información que se recibe a partir de los sentidos, como son la vista y el oído principalmente. Y bueno, y el tacto en el caso de las personas que tienen algún problema auditivo o visual. Bien, sabemos entonces, como les decía, cómo se dan estas representaciones neuronales y cómo se involucran en los procesos cognitivos del lenguaje. Y así, este sistema neurofuncional corresponde a los aspectos morfosintácticos, fonéticos, pragmáticos, de comprensión y semánticos. Bien, entonces les decía, desde la perspectiva de la psicolingüística, que se ocupa del bilingüismo con el fin de comprobar cómo el usuario del lenguaje adquiere, comprende y utiliza dos o más lenguas para realizar un determinado acto de habla en una situación de comunicación determinada, además de que se interesa en los procesos cognitivos que el sujeto bilingüe pone en movimiento durante su desarrollo bilingüe, así como por su desarrollo cognitivo. La neurolingüística estudia las relaciones entre la estructura del lenguaje y el funcionamiento cerebral. En este caso, vamos a presentar una de las investigaciones más recientes realizada por Michael Paradis, es un canadiense, un psicolingüista canadiense, que vino a darnos una serie de conferencias en 3 foros de bilingüismo que se han realizado, principalmente en el anterior CELE, ahora en ALE. Este psicolingüista, como les decía, plantea la hipótesis de los 3 almacenes en la que se propone que las dos lenguas están conectadas diferencialmente a un mismo sistema conceptual experiencial. Entonces, este sistema, que este es el almacén conceptual, es un sistema que corresponde a todos los mensajes declarativos y tanto lo puede ver un monolingüe como un bilingüe, pero lo que va a cambiar va a ser precisamente los conceptos y la semántica léxica. Entonces, este modelo sobre cómo podría funcionar el cerebro de los bilingües en el proceso cognitivo, en la interacción con las lenguas adquiridas por los hablantes, es lo que de algún momento dado los profesores necesitamos pues entender. Por eso entonces se habla de las 3 hipótesis, que son los almacenes, las dos lenguas que están diferencialmente conectadas a un mismo sistema. Bien, entonces, en este sistema conceptual vemos unas representaciones dinámicas, conscientes, que se activan por medio de la experiencia sensorial o por palabras que se encuentran en cada lengua del bilingüe. Y obviamente vienen los dos subsistemas que sí están separados, en donde vemos una semántica lexical y vemos esos rasgos conceptuales en las palabras de cada lengua. Y también vemos cómo los conceptos, que son multidinámicos, pueden cambiar después de cada nueva experiencia a través de la vida. Bien, pasamos ahora a lo que es la comprensión de lectura desde el punto de vista de la cognición. Bien, como comentaba yo en un principio, pues tenemos en nuestros estudiantes, concretamente en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, varias representaciones gráficas. Obviamente este es el primer obstáculo que probablemente también se puedan tener en algunas otras entidades académicas. No, en el caso de nosotros estamos enseñando español como lengua extranjera o segunda lengua. Y en el caso de las escuelas en la UNAM, pues estudian o enseñan las lenguas extranjeras en una situación de no inmersión. Entonces creo que también eso es importante considerarlo.
Bien, respecto a la comprensión de lectura, pues sabemos que en el campo de la psicolingüística, la comprensión de lectura se concibe como una actividad cognitiva. Leer y comprender son procesos cognitivos muy complejos que implican el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo. La lectura sabemos que es una actividad lingüística que, a diferencia de la oralidad, exige del lector la puesta en marcha de operaciones propias del tratamiento del lenguaje relacionadas con el análisis y el control. Bailostock nos dice que la primera se refiere al análisis de la forma lingüística que realiza el lector. Esto es la habilidad compleja para comprender, inferir y evaluar el mensaje escrito. La segunda es el proceso que permite generar hipótesis acerca del contenido del texto, que a su vez nos lleva al control del significado. Bien, por lo tanto, pues es muy importante que tengamos en cuenta pues todo lo que está ocurriendo en este momento, en esta actualidad. El Marco Común Europeo de Referencia hace una clara distinción entre lo que es el bilingüismo, el multilingüismo y el plurilingüismo. Aquí pues sí ya es importante que nosotros lo consideremos porque sí hay una, digamos, una definición propia ya dada por el Marco Común Europeo de Referencia. Bien, paso ahora a lo que son las operaciones de la comprensión de lectura. En primer lugar, tenemos el análisis de la forma lingüística, que corresponde al dominar las estructuras lingüísticas empleadas en el texto. Esto nos lleva al control del significado, que finalmente es darle eso, un significado correcto a cada uno de los elementos del texto. Y también hacer inferencia del significado. Esto es, introducir al lector en un mundo de interpretaciones, interpretar el texto a la luz de las experiencias previas. Para ello, obviamente, vamos a trabajar también con modelos para la comprensión de lectura. Hay varios, pero entre ellos los más importantes son 3 porque se realizan precisamente enfocados en todo este proceso cognitivo. Tenemos el primer modelo, que es el modelo bottom-up, que es un modelo ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que la lectura se ve como un proceso secuencial. La lectura también se ve como algo jerárquico y se inicia con el reconocimiento de la grafía, o sea, la letra, y se avanza hasta la palabra y texto. La comprensión lectora depende del contenido y de los aspectos formales del texto, así como la comprensión lectora está sujeta a los resultados. Como una consideración importante, tenemos que lo más importante es entonces empezar por la letra hasta los textos. Sobre todo, como les decía, nosotros que tenemos estudiantes con diferentes sistemas de representación, entonces sí necesitamos tener muy claro este inicio. Después tenemos el modelo top-down, que es el modelo descendente. Sus bases se inspiran en el modelo cognitivo. El proceso de lectura, ay, perdón, se me fue. Uy. Bien. Sí, perdón, este modelo se basa en el modelo cognitivo y el proceso de lectura comienza en el lector. Se promueve un procesamiento jerárquico, se entiende el procesamiento del texto a niveles inferiores, tales como reconocimiento sintáctico, etc. Y el proceso de comprensión queda determinado por las experiencias y motivaciones del, y el conocimiento del lector. En este modelo, obviamente, pues es importante cómo va construyendo su texto el lector. El modelo interactivo es muy importante porque es de los más usados. Se usan sus bases inspiradas en un modelo cognitivo. La comprensión depende de un proceso de construcción de inferencias, implica una relación entre texto, lector y contexto.
La comprensión depende de los datos aportados por el texto y por los esquemas mentales del lector. Pretende un equilibrio entre el texto y su interpretación, así como el proceso lector es una interacción dinámica y movilizadora. Aquí pues, tenemos que considerar que el nivel de comprensión depende mucho de la calidad de los esquemas previos del lector. Bien. Ahora paso a las etapas del desarrollo para la comprensión de lectura. También este aspecto es muy importante, dado que nosotros necesitamos ir en un principio paso por paso hasta llegar ya al momento de la comprensión. Primero necesitamos saber que para comprender necesitamos inferir y evaluar el mensaje escrito. El profesor, por lo tanto, deberá orientar al estudiante a la percepción de grupos de unidades léxicas y no lexemas aislados. Después lo tendrá que llevar a la percepción de signos gráficos. Vendrá la decodificación, que es asignar el significado que corresponde a cada una de las unidades léxicas en las oraciones del texto. Y finalmente vendrá la comprensión, que es reconstruir en la mente del lector la información transmitida a través del texto. Bien, otro momento importante pues es todo el trabajo que se hace con las estrategias. Es decir, que el estudiante debe saber que durante el proceso de comprensión, inferencia y evaluación del mensaje escrito intervienen estrategias de lectura como las que propone Wendell en 1985. Claro, hay otras, hay una gran cantidad de taxonomías, de estrategias, pero estas son las que a mí en lo particular me han funcionado y por eso las traigo en este momento. Están todas las estrategias de Rebecca Osford, que son de los 90, entonces son un poco más actuales, pero insisto, a mí me han funcionado muy bien estas estrategias y por ello las recomiendo. Bien, entonces hay que llevar a los estudiantes a explorar, a echar una mirada al material asignado, llevarlo a que acceda al conocimiento previo, pensar, recordar lo que se conoce, sobre todo llevarlo a que haga mapas mentales. Algunos compañeros dicen que ¿para qué? Eso tiene que ver mucho con la cognición. 3, formular hipótesis, hacer predicciones sobre el contenido del material, plantear objetivos, establecer motivos para procesar la información, comparar, vincular una nueva información, crear imágenes mentales, hacer un cuadro mental con el fin de poder visualizar lo que se está procesando. También hay que llevarlo a hacer inferencias, recoger hechos sobre una situación de la información y que se presentó y combinarlos con información de las creencias que ya se tienen. Hay que llevarlo a que genere preguntas, que pida aclaraciones, que plantee nueva información con lo que se le ha presentado. Que aprenda a seleccionar ideas importantes, elaborar ejemplos, evaluar ideas y parafrasear. Finalmente, monitorear su avance, lograr los objetivos, clasificar información sobre la base de atributos, identificar relaciones y modelos relacionales de causa y efecto, el orden temporal, todo parte de mayor a menor importancia, organizar ideas claves, transferir o aplicar conceptos a nuevas situaciones y finalmente ensayar y estudiar. Bien, esto es lo que de alguna manera cabe señalar, sobre todo cuando trabajamos con estudiantes que por primera vez se acercan a una lengua extranjera o por lo menos ya tienen cierto conocimiento de ella. Bien, con relación a la evaluación, pues todos sabemos que esta se tiene que hacer dentro del salón de clases. Perdón. Debemos partir de una evaluación inicial para conocer el bagaje que el estudiante posee sobre el tema, estimular y poner en marcha los conocimientos previos que posee. Aquí quiero subrayar que hago una distinción entre evaluación inicial y evaluación diagnóstica. La institución es la que hace una evaluación diagnóstica y dentro del aula lo que tenemos que hacer es saber cómo llega el estudiante. Estar muy atento a todo su proceso y
Esto corresponde a la evaluación, perdón, formativa. Y finalmente, la evaluación sumativa, que es para saber qué ha aprendido el estudiante. Y aquí en esta evaluación sumativa, obviamente, es lo que me va a permitir darle una calificación al estudiante. La evaluación más importante para mí es la evaluación formativa, porque ahí es en donde podemos observar cada uno de los pasos del proceso que ya les he mencionado. Finalmente, a partir del marco común, quiero hacer estas consideraciones finales. Las lenguas están interrelacionadas e interconectadas, especialmente en el nivel del individuo. Las lenguas y las culturas no se almacenan en compartimentos mentales sin comunicación. Todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa. El objetivo no es alcanzar el dominio equilibrado de distintas lenguas, sino más bien la habilidad y disposición para adecuar su uso a la situación social y comunicativa. Y finalmente, las barreras comunicativas entre las lenguas se pueden superar y se pueden usar diferentes lenguas con el objetivo de transmitir mensajes en la misma situación. Y ahora paso a presentarles un material que se elaboró con esta idea que yo les he presentado. Ese es un trabajo colectivo que pertenece a un proyecto PAPIT, se llama Lengua y Cultura Español para Extranjeros. Bien, este material obviamente parte de estrategias de lectura para textos de la época mexica. Como en el CEP enseñamos también cultura tanto desde el punto de vista antropológico como de la cultura con mayúscula, pues hemos dividido este material en diferentes partes, obviamente relacionadas con cada una de las habilidades y de las áreas que se imparten en el CEP, de historia, de literatura, con hechos y leyendas, con geografía y con arte. Entonces, este es un texto de la época mexica, y entonces aquí, por ejemplo, ya se le dice al alumno, uno, lee el texto sin tratar de entender cada palabra, concéntrate en las ideas importantes. Dos, recuerda que releer para encontrar detalles te ayuda a mejorar tu comprensión. Tres, trata de adivinar el significado de las palabras por el contexto y trata de asociar los significados de las palabras que has aprendido con las que vayas reconociendo. Y finalmente, usa esas palabras en tus trabajos de redacción. Entonces aquí, en un primer momento, hacemos en el ejercicio 1, hacemos un trabajo de comprensión global del texto. Después pasamos a el ejercicio número 2, que es relacionar las dos columnas, en donde van a poner precisamente el orden, digamos, sintáctico. Los dioses les prometieron que serían muy poderosos cuando, y aquí ya viene la respuesta, entonces tienen que hacer ese trabajo sintáctico a través de este ejercicio. Y luego en el número 3 tenemos un trabajo también de léxico. Más adelante, en cuanto, en fin, son nexos importantes para que puedan escribir. Bien, y tienen ahí ustedes algunas referencias bibliográficas y muchísimas gracias por su escucha. Muchas gracias a usted, doctora. La verdad es que fue una comunicación bastante completa e integral, ¿no? Porque no solamente fue, digamos, lo dirigida a la enseñanza del español como segunda lengua extranjera, sino que abarcó como tal todo el espectro, ¿no? de investigación acerca de la comprensión de lectura. Entonces, seguramente hay preguntas, seguramente hay comentarios. Los vamos a dejar para el final y ahora procedemos a escuchar a la maestra Adriana Aro, quien, como lo comenté al principio, no está de más reiterarlo, nos va a presentar un trabajo en conjunto que
realizó con la doctora Lourdes Domínguez, ¿no? Su comunicación lleva como título Bilingüismo y otros ismos en la comprensión de lectura en lengua extranjera. Entonces, pues ya sin más preámbulo, les cedo la palabra, maestra. Muchas gracias, doctor López Lozada. Te saludo también, querida doctora Delgadillo. Muchas gracias por este acercamiento, ¿no? También a los aspectos neurolingüísticos, ¿no? Que están presentes siempre en la enseñanza de lenguas y que muchas veces no alcanzamos a llegar hasta allí los profesores de lengua en aulas, pero que vaya, ahí está abierta, ¿no? El área de investigación, que pues debería de ser tarea constante, ¿no? Independientemente de los profesores de tiempo completo, de asignatura, lo que sea, tenemos el gran laboratorio que son las aulas. Ya después comentaremos. Doy también las gracias en ausencia a la doctora Lourdes Domínguez Gálvez, que no nos pudo acompañar esta mañana y que encomendó a mi persona la lectura de este texto que hemos escrito a 4 manos. Bilingüismo y otros ismos. La presente comunicación, además de ofrecer un paisaje general del bilingüismo, abre la discusión sobre su relevancia en la enseñanza de lenguas extranjeras, particularmente en el área de lectura durante el primer cuarto del siglo XXI. Contrario a lo que pudiera pensarse, el bilingüismo no es un fenómeno aislado y podemos encontrarlo en todos los países del mundo, en todas las clases sociales y en grupos de todas las edades. Un momento, voy a cerrar la ventana porque me entra el ruido. Perdón. Retomo. Contrario a lo que pudiera pensarse, el bilingüismo no es un fenómeno aislado y podemos encontrarlo en todos los países del mundo, en todas las clases sociales y en grupos de todas las edades. Y actualmente, en las numeralias no se cuenta con encuestas centradas en esta especificidad que nos indiquen un aproximado del número de personas que se consideran bilingües. En este sentido, François Grosjean, director del Laboratorio de Lengua y Procesamiento del Habla de la Universidad de Neuchâtel en Suiza, considera que para ser bilingüe es suficiente con poder entender una lectura en otra lengua, alcanzar un nivel comunicativo en la oralidad y o descifrar un mensaje auditivo en una lengua distinta a la lengua materna. Si tomamos las consideraciones de Grosjean como ciertas y nos apegamos a ellas, entonces podemos aventurarnos a afirmar que la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, al aprobar un examen de comprensión de lectura en otra lengua, distinta a la lengua materna, puede considerarse bilingüe. Por su parte, Jim Cummins propone que para tener un mejor desempeño en la lengua extranjera, primero deberán desarrollarse de manera óptima las habilidades lingüísticas en la lengua materna. Sin embargo, esto no siempre sucede de este modo. Tal es el ejemplo que nos ofrece la población infantil migrante, cuya edad es menor a los 8 años, ya que a esa edad no se han desarrollado totalmente las habilidades lingüísticas en lengua materna y por inmersión han adquirido ciertas competencias en la lengua del país o región geográfica de acogida. Para Bernard Spolsky, para alcanzar el bilingüismo es necesario reunir 74 condiciones. Spolsky hace su propuesta en 1989, entonces por allí, ¿no? Nos resultó muy curioso ver que nos decía así con todos los números
que eran necesarias estas 74 condiciones. Y casi todas están relacionadas con motivación, estrategias y estilos de aprendizaje, mientras que John Schumann propone el modelo de aculturación, particularmente en las poblaciones que hablan pidgin, que grosso modo es la apropiación intercalado tanto a nivel lingüístico como social de dos lenguas, de tal suerte que se convierte en la forma de comunicación de aquellos que no hablan ninguna de las dos. Ejemplos de este fenómeno lingüístico son localizados casi siempre en zonas de frontera, pero no exclusivamente en zonas de frontera. Se me ocurre la frontera entre Dinamarca y Alemania, pero les digo, también hay lugares muy localizables como New Orleans, algunas islas del Caribe, algunas regiones en la India, la frontera, les decía, entre Dinamarca y Alemania, y las Islas Salomón, ¿no? Que por ejemplo, todas las cuestiones numéricas se expresan en lengua alemana. Bueno. Steven Pinker es de la idea de que si bien la lengua escrita requiere de un trabajo cerebral complejo, como ya lo habíamos escuchado en la conferencia anterior, desde la gestación de las personas, salvo que haya alguna situación orgánica particular de carácter congénito o adquirido, estamos preparadas para escuchar y entender. En este sentido, Marianne Wolf trabaja con la misma línea de investigación y considera que la lectura y la escritura son competencias que requieren de tiempo para su adquisición, mientras que la comprensión auditiva y la producción oral de una lengua están presentes desde las primeras etapas de la vida, salvo las excepciones ya mencionadas. De los estudios aquí expuestos, se han derivado nuevas concepciones de bilingüismo que enunciaremos brevemente. Tenemos el bilingüismo compuesto, que considera que existe un dispositivo de memoria común para ambas lenguas, de tal suerte que el vocabulario bilingüe está guardado en las mismas neuronas. Tenemos también el bilingüismo coordinado, que supone una alta competencia en ambas lenguas, el bilingüismo auditivo, cuando el sitio se incorpora la lengua y la cultura maternas, y cabe aclarar que no en todo el mundo podemos encontrar ejemplos de este tipo de bilingüismo, ya que la tendencia se acerca más hacia un bilingüismo de carácter sustractivo, en donde el sitio excluye la lengua y la cultura maternas. Este fenómeno lo podemos ejemplificar, desafortunadamente, en nuestro país, particularmente en el caso de las lenguas originarias o en el caso de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, país en donde English only sigue siendo hoy en día una de las frases dominantes. Si bien es cierto, ¿no?, que el bilingüismo en nuestro país está presente en vocablos como chocolate, chile, petate, etcétera, sí tenemos como esa parte aún por trabajar, ¿no? Desde la sociedad, por supuesto, pero también desde la academia. También existen el bilingüismo balanceado, subordinado, simultáneo, secuencial, temprano, tardío, dominante, activo, pasivo, individual, social y al igual que en los casos primeramente mencionados, su denominación goza de un carácter descriptivo que ayuda a entender sus particularidades. Veamos pues cómo funciona el bilingüismo. En julio de 2018, la Universidad de Reading en Inglaterra llevó a cabo un estudio con infantes migrantes. En el grupo seleccionado, las edades y los antecedentes culturales eran similares. Se empleaba su lengua materna como para la comunicación en casa y la lengua del país donde se encuentran para su comunicación en los espacios de convivencia externa. El estudio arrojó que en el grupo estudiado sus integrantes tenían un IQ más alto. Cabe recordar
que más o menos hasta 1950 en Estados Unidos y en otros países se tenía la creencia que ser bilingüe era tener el cerebro dividido en dos y en consecuencia las personas bilingües eran poseedoras de la mitad de la inteligencia que poseía una persona monolingüe. Afortunadamente, se ha demostrado que no es así y sabemos que para conseguir una alta competencia en dos lenguas, se recomienda que desde temprana edad se practique de manera constante la comunicación con sentido a través de conversaciones con personas de lengua materna y en la segunda lengua, a través, en la que escribí aquí. Además, de la inclusión de la lectura en ambas lenguas, tal y como se menciona en un video de TED Talks llamado The Benefits of a Bilingual Brain. Ya en el plano práctico, la enseñanza bilingüe puede presentar algunos inconvenientes. Por ejemplo, cuando la enseñanza de dos lenguas se centra solamente en las cuestiones gramaticales y se dejan fuera otros aspectos socioculturales. Por ejemplo, al enseñar alemán, muchas veces tomamos la variante del Hochdeutsch y dejamos afuera las variantes del alemán en Austria o del alemán en Suiza y manejamos únicamente la lengua estándar. Si bien, si recordamos la conferencia plenaria, la inaugural de nuestro encuentro, nos decía el doctor Hausberger, sí se parece, pero no. O en el caso del inglés, al enseñarlo, también hay que considerar espacios geográficos como Canadá, Estados Unidos, Australia, Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte, Nueva Zelanda, República Irlandesa, Sudáfrica y otros sitios que, donde se habla inglés, en los que se habla inglés como lengua de comunicación. Lo mismo sucede si se enseña español, francés u otra lengua, por lo que se vuelve necesario integrar de manera activa elementos de la cosmovisión de ambas lenguas que nos pueden resultar muy diferentes, además de mencionar aspectos como la descripción geopolítica o el clima de esos lugares y que determinan desde las funciones básicas, como son nombrar a los otros o alimentarnos, hasta alcanzar las funciones sociales y cuestiones de vestimenta, etc. Si analizamos qué significa ser bilingüe en alguno de los grados mencionados con anterioridad, observamos que cada uno de estos acercamientos estimulan también el conocimiento de una nueva esfera cultural y el entendimiento del otro. El bilingüismo y su presencia en el translingüismo. El término translingüismo no es tan reciente. Nace en Gales alrededor de 1996 con St. Williams, quien lo concibe como un apoyo para la enseñanza de dos lenguas en las escuelas de educación básica. En el caso de Gales, en ese tiempo predominaba la enseñanza de inglés y galés para la recuperación de la lengua de la región. De acuerdo con Ofelia García y tomando la explicación de St. Williams, podemos decir entonces que se trata de una práctica pedagógica en la que se pide, se acepta en el tiempo de la clase la alternancia de dos lenguas, ya sea con propósitos receptivos o productivos. Un ejemplo al que hemos recurrido muchas veces en el salón de clase se realiza al efectuar una lectura en la lengua meta y al mismo tiempo, o para estimular posteriormente, la escritura de un resumen en la lengua materna, ¿no? Eso lo vemos muchas veces en los primeros semestres de las licenciaturas de lengua y literaturas modernas, aquí en el Colegio de Letras Modernas de la UNAM, que nuestros estudiantes leen las obras en la lengua original, las obras literarias o la teoría literaria, pero lo que pedimos es o un ensayo o una producción
producción escrita de carácter académico en lengua materna. En este sentido, el translingüismo resulta una herramienta para adquirir y aprender dos lenguas al tiempo que se revitaliza o recupera una de ellas al pensar e integrar a la vida cotidiana la lengua que se está aprendiendo, con el fin de llevarla a los niveles complejos de la lectoescritura, de los que también nos hablaba la doctora Delgadillo, dejando poco a poco a un lado la traducción para así poder alcanzar con el paso del tiempo un bilingüismo que llamaríamos equilibrado. Reflexiones. El bilingüismo, en menor o mayor medida, está presente en cada uno de nosotros, ya sea en la comunicación oral a través del vocabulario adquirido y proveniente de una lengua originaria o extranjera, o en aquellas habilidades más complicadas como la lectura y la comprensión de las ideas en un texto redactado en una lengua distinta a la lengua materna. Las aulas son el universo ideal para observar a pequeña o gran escala este fenómeno. En ellas, a través de la interacción propia de la dinámica de enseñanza-aprendizaje, descubrimos distintos estratos que abarcan desde los basamentos de la prosodia presentes en la lengua materna hasta la elaboración de textos académicos o de creación literaria en lenguas extranjeras con las respectivas calcas de las expresiones idiomáticas. Esta gama de posibilidades bilingües dependerá en gran medida, como escribió Marlene Herral, del uso que los alumnos hacen de sus capacidades lingüísticas y en las experiencias de su fuerza comunicativa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Adriana Arolubiano de Ral y, aunque no se encuentre presente, también a la doctora Lourdes Domínguez Gálvez. Puedo decir que de manera paralela también fue una comunicación bastante integral, porque de una u otra manera pues da cuenta de la evolución de términos que parecieran estar o cuyo significado pareciera ya estar muy cimentado entre nosotros, y al final uno descubre el relieve, ¿no? que tienen también y las complejidades, ¿no? que lo rodean. Me gustaría entonces invitar a nuestro público el día de hoy a que haga ya sea comentarios o preguntas, ¿sí? Entonces pueden, no sé, levantar la mano o de igual forma escribirlos por medio del chat. Y justamente es un buen canal de comunicación porque pues las ponencias están bastante frescas para todos, pues se vuelve un buen canal de diálogo. La maestra Lidia tiene una pregunta, adelante. No la escuchamos, maestra. Tiene su micrófono apagado. Primero que nada, quiero hacer notar una cosa muy interesante. Me llamó mucho la atención que yo me quedé así oyendo la plática de la maestra Rosester y luego me empecé a oír, me quedé casi también, empecé a oír la plática de la maestra Adriana, y cuando me di cuenta era yo la única que estaba aquí presente realmente, y todos los demás, como dice una maestra, son nada más ¿cómo le dice ella? Los microondas, nada más los nombrecitos de las personas. Como yo peleo mucho con mis alumnos que quiero ver tu rostro, quiero ver tu rostro, quiero ver tu rostro, me quedé viendo a la maestra Rosester y luego dije, bueno, Lidia, pareciera que estás queriendo aquí hacer protagonismo. No lo quise hacer protagonismo, básicamente es este enojo que me da, que en esta cuestión donde estamos con esta comunicación tan maravillosa, pues podríamos estar viendo los rostros de 40 personas o 20 personas y sin embargo, no. Es decir, me llamó la atención que siendo maestros la mayoría, todos estaban la mayoría como microondas. Al punto maestra Rosester y maestra Adriana que dije, no, pues yo ya me voy a salir porque parece que estoy como de estrellita marinera yo aquí.
A Carla la vi un ratito, pero los demás no se veían. Vi a los demás al inicio, etc. Quiero hacer notar que no estaba yo de estrellita marinera. ¿Sí? Quiero hacer notar que era una especie de declaratoria de que ojalá pudiéramos entender hasta qué punto perdemos esta relación personal, como primer punto. Ahora, como punto respecto a lo que estuvo hablando la maestra Diana, no me acuerdo, creo que fue la maestra Diana lo que se presentó, hubo un momento en que dijeron que bilingüismo era saber leer en inglés. ¿Lo oí bien o me ataranté? No puede ser, ¿verdad? No, qué bueno que no, qué bueno que no. Otro punto más que me hizo... Lidia, ahí es un poco, ¿no? Lo que decía la doctora Rosa Ester, que vaya, el bilingüismo es una de las tareas, ¿no? Que tenemos por definir, ¿no? O sea, como academia no hemos resuelto qué es bilingüismo, porque el bilingüismo puede estar, según lo que en este paisaje, ¿no? Que tenemos de los teóricos, de los grandes lingüistas, que nos dicen, bueno, si usted utiliza palabra como jocoque o azabache o chocolate, pues usted ya está, o boiler o kermés, usted ya está incluyendo palabras de otro vocabulario, ¿no? Y sería un bilingüismo, digamos, en un nivel léxico, ¿no? Pero podemos alcanzar otras competencias mucho más complejas, ¿no? Como son leer, ¿no? En una lengua extranjera, o bien lo que hacemos la mayoría de nosotros, ¿no? Que sí estamos, digamos, la mitad del tiempo pensando en inglés por o en alemán, o en italiano, o mandarín, lo que sea. Entonces, vaya, que son las tareas, ¿no? Que tenemos como academia, decir, nadie nos ha dicho el bilingüismo es esto, porque siempre hay alguien que dice, hay niveles, ¿no? Y cada uno va descubriendo, y eso es lo bonito de las academias, ¿no? Es lo que nos tiene vivos, porque decimos, tenemos un montón de cosas que no hemos definido, que no, y que tenemos, vaya, cada uno nuestra experiencia, ¿no? En la que podemos aportar. El ejemplo es el libro, ¿no? Que nos acaba de presentar la doctora Delgadillo, del que ha tomado sus exámenes. Pero no nos referíamos únicamente al inglés, ¿eh? Sí parece porque, bueno, sí, yo lo sé. está la mano de Lourdes, ¿no? Que está muy enfocada, pero no es lo único. Pero bueno, nada más para redondear, ¿por qué me hizo ruido eso, no? Porque viviendo en un país tan cercano a los Estados Unidos, teniendo muchachos universitarios que se mueven en un mundo con una lengua tan mundial como es ahorita el inglés, yo les digo a los muchachos que yo promuevo el uso del inglés, no porque sea el mejor idioma del mundo, sino simple y sencillamente porque sea el que en este momento nos está tocando vivir, y que se esperen hasta que no sé cuántos años pasen antes de que venga el chino a sustituir al inglés. Que por lo pronto les toca entrarle al inglés, que al francés ya le entramos en el pasado, al latín se le entró en el pasado anterior a mí, pero a mí todavía me tocó la colita del francés. Entonces, ese bilingüismo que no adquirimos, que no adquieren nuestros muchachos universitarios, porque no hay una obligatoriedad en nuestra facultad para que un poquito lo produzcan a mayores niveles, sino que nos quedamos a nivel de lectura y comprensión, a mí siempre me enoja mucho. Bueno, eso nada más, no pude entender que dijeran que bilingüismo era lectura de comprensión. Y otro punto más, ya nada más para dejarles a otras personas, yo pienso, se habla mucho, ahorita lo dijeron, que hay el inglés o los idiomas que se hablan en diferentes regiones del mundo. Y se me mencionó el inglés del escocés, el inglés del australiano, el inglés del galés, etc. Yo recuerdo que con gran tranquilidad espiritual, alguien definió que había un inglés standard. Quiere decir que si yo voy a Australia, aunque me cataloguen de que estoy muy gringa en mi forma de hablar, o si voy a Inglaterra, que siempre me catalogaban de americana, y yo les decía que sí, que yo era americana, pero no era de América del Norte. Digo, que era de América del Norte, pero que no era de Estados Unidos. Y los dejaba así como, ¿qué está diciendo la señora? Sí, soy americana, pero entiéndase que no de Estados Unidos. Entonces, este inglés standard es el que creo que es al que debemos, en el plan de bilingüismo, es al que debemos de tratar de llegar. Si alguien presiona el inglés, la maestra Lourdes Domínguez tiene un acento medio británico, ¿sí? Y digo, pero bueno, ella es mexicana, entonces el acento medio británico que ella tiene está muy válido, pero también no hay que rechazar el inglés americano. Y ya, pues sí es tejano, porque ahí viví, pues digo, no viví yo, pero digo, es válido, es el inglés estándar. Quería plantear esto de que hay el inglés estándar, y aunque haya muchísimos lugares donde se hable el inglés, o el francés o el alemán, creo que el estándar es el válido. Ya, acabé. Gracias. Gracias, maestra Lidia, por sus comentarios de distintos tipos, creo que sí abarcó también varios.
por ahí, antes de que se nos vaya la doctora Rosester, quiere comentar algo. Ay, perdón. Ay, ya me sale. Perdón, no sé si me vean. Sí. Es que me sacó. Bien, No. creo que hay una situación importante que subrayar. Desde el punto de vista, digamos, de proceso cognitivo, sí es muy importante hacer esa distinción de los dos sistemas. Por eso puse el ejemplo de Faraday, ¿sí? Esos dos sistemas que entran en juego. Entonces, hay un almacén que corresponde a lo conceptual y que es universal. O sea, usted ve una imagen de un pantalón y automáticamente su mente va a utilizar el término que identifica a ese concepto, o sea, esa representación ya se convierte en algo lingüístico, acuérdese del significado y el significante. Entonces, todos estos elementos, ¿sí? Hay que estudiarlos con cuidado, por eso decía yo que es importante empezar con las letras o las grafías, ¿sí? Porque hay diferentes sistemas. Ahora, el bilingüismo es individual desde el punto de vista cognitivo, ¿sí? Ahora, si vemos el bilingüismo desde otra perspectiva, pues ya adquiere otros matices que son políticos, ¿sí? Sociales, culturales. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que deben entrar en juego esos dos sistemas y la lectura como un sistema cognitivo es muy, digamos, muy importante ayudar a que nuestros alumnos desde el principio aprendan quizá la pronunciación que el profesor tenga, porque el mismo caso del inglés ocurre con el español. Nosotros aquí hablamos el español, la variante mexicana, pero ¿qué pasa en Chicago, donde enseñan español y tienen otra variante porque sus profesores son chilenos, argentinos o peruanos? Entonces, eso es lo que hace la distinción, digamos, a nivel, digamos, un poco político también. ¿Cuál es la variante que vamos a utilizar en el aula? Ahora, aquí hay un problema que obviamente no se menciona porque no es el caso, pero lo voy a decir. Hace algunos años el doctor Moreno de Alba hizo todo un evento importante donde hablaba de los problemas que tenemos los mexicanos relacionados con la lengua. Y entre otras, pues se vio el problema de la lectoescritura, y que es algo que también nos han señalado últimamente y que también se mencionó aquí en la conferencia, en la inauguración, digamos, que en PISA nos han calificado de que no sabemos leer. Bueno, entonces, precisamente todo eso influye para que nuestros estudiantes en México, los mexicanos, tengamos que aprender nuevas conductas relacionadas con el aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, sí hay cosas importantísimas que los profesores debemos conocer precisamente para que nuestros alumnos, que es nuestro ideal, lleguen a ser bilingües. En mi caso, pues yo creo que tenemos hasta alumnos trilingües, pero no lo voy a mencionar porque siempre lo vemos como un sistema enfrentado con el otro. Como decía al lado, ese cruce lingüístico, dónde se está dando y qué es lo que está causando problemas. Esos problemas los identificamos a través de la interlengua. ¿Sí? Gracias. Perdón. Sí, me parece que fue muy buena aclaración, gracias, doctora. A mí también. ¿Qué pasó, preciosa? Dígame. ¿Cómo encontró todo? A mí también me quedaron, me quedé pensando, reflexionando todo el tiempo, ¿no? A la par de su lectura, ¿no? Un poquito desfasado mi pensamiento, pero un poco me surge también la cuestión del término bilingüismo, cómo es recibido también. O sea, en la academia pues no está como tal, no hay un consenso, me imagino hay metaanálisis, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, cómo ha sido entendido, pero digamos la recepción generalizada, imagínense, en la sociedad mexicana, creo yo que también está esta idea del bilingüe, lo que comentaba la maestra, el bilingüismo coordinado, ¿no? Uno escucha una escuela bilingüe, es alguien que domina las lenguas, tienes que dominar una lengua, es un discurso
bastante sonado, ¿no? Entre padres de familia, ¿no? Ya lleva años, ¿no? Esto, entonces, yo creo que algo que rescato, que recupero de ambas comunicaciones es que como cierre, no, bueno, nunca dejaron de lado el trasfondo cultural, ¿no? Del bilingüismo, ¿no? O sea, de qué se alcanza, ¿no? O sea, que hay niveles, ¿no? Que es lo que explicaban ambas expositoras. Pero bueno, me gustaría preguntar si hay algún otro comentario o pregunta que nos puedan externar, ya sea por medio del micrófono o del chat. No hay preguntas, no hay comentarios. Pareciera que no. Yo me quedo con una gran satisfacción porque sí me parecieron comunicaciones bastante ricas, bastante completas, porque se iban de un lado a otro, es decir, nos presentaron varios aristas, ¿no? No se fueron a hablar de algo demasiado específico o rebuscado, ¿no? Que es lo que yo me quedo, ¿no? Entonces no me queda más que agradecer en nombre del Delefil, justo en nombre de la maestra Aro, que es quien ha estado detrás de este encuentro, ¿no? Entonces, adelante, creo que tienen ahí una Sí, pregunta, y doctora. creo que el maestro Edgar René quería hacer una pregunta, levantó la mano. Perdón, adelante, por favor, maestra. Edgar, creo que ya se... Sí, levantó la mano, pero... No, perdón, eran aplausos, era un emoji de aplausos. Ah, Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. muchas gracias a todos. Fue un gusto tener estas comunicaciones, como ya lo dije, tan completas, y esperamos que se incorporen a las actividades que restan. Todavía resta un día y medio prácticamente del encuentro. Están cordialmente invitados todos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor Lozada. El día de hoy todavía tenemos 3 presentaciones, una, por cierto, de la licenciada Lidia Flores, que nos acompañó esta mañana. Bueno, el día de mañana tenemos todavía las actividades programadas en la librería Jaime García Terrés. Es una plenaria de letras clásicas y la pasarela de kimonos, así como el taller de escritura japonesa, el taller de Shodo. Y por la tarde la lectura en lenguas indígenas a cargo de la que participan, Margarita León, Susana Cruz y Rosa Hernández Luna, que él era en lengua náhuatl, para cerrar el encuentro con un concierto del Cuarteto La Vista, uno de los cuartetos más queridos de nuestra OFUNAM, porque fue el primero que empezó con esta cuestión de los conciertos por Zoom, precisamente en línea durante la pandemia. Los queremos un montón porque sí, nos abrigaban entre tanta cosa que vivimos cada uno de nosotros. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes. Doctora Delgadillo, por allí llegará también una invitación para que nos envíes, por favor, la comunicación que has leído este día y en busca de una publicación, ¿no? De los trabajos que hemos leído aquí en las mesas del encuentro. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, maestro, doctor Lozada. Muchas gracias. Maestra García Montalvo. Ahí atrás, doctor Dita Ral, que eres mi inspiración siempre. Muchas gracias. Hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Es un honor compartir la mesa. Gracias.